Vuelve el tema de la reelección, no tiene opción el cristinismo sin Cristina. Sergio Beristain, qué gusto, gracias por venir, amigo. ¿Qué tal, Charlie? Buenas noches. Bueno, han vuelto el gobierno a mencionar, yo diría casi insistentemente, el tema de la reelección. Un ministro que está volviendo, digamos, a sus espacios de poder, ha planteado planes importantes diciendo, pero esto depende que Cristina sea reelecta. ¿Cómo lo está viendo? Es el reflejo, creo, de un hecho muy evidente, y es que la presidenta no tiene un plan B en términos de candidaturas hacia el 2015. El proyecto Vudú quedó obviamente marginado por razones obvias. Y sí, quedó marginado por razones obvias y Vudú se encarga de marginarlo cada vez más con declaraciones diciendo comunicado de la Iglesia no le importa a nadie y la presidenta recibe a los obispos del 18. Sí, digamos, son situaciones lamentables porque es el vicepresidente. Desde el punto de vista institucional eso debilita a la presidenta y a la institución del vicepresidente, ¿verdad? Pero al mismo tiempo esto se da en un contexto en el cual el peronismo tiene candidatos con enorme potencial. Daniel Scioli, Sergio Massa. Un Daniel Scioli que está apareciendo más y un poquito diferente a como era antes, ¿no? Con alguna definición más contundente. Ninguna duda, pero quiero mencionar también a dos gobernadores que ya están en proceso de instalación. De la Sota. De la Sota es uno que dijo yo voy. Yo voy. Y Urtubey es otro, que tal vez más moderadamente, más callado, pero está, digamos, mirando el 2015 con pretensiones de ser protagonista, y yo creo que eso le obliga a la presidenta a, naturalmente, jugar en un tablero muy complejo, muy complejo. A medida que pasa el tiempo, ¿ese tablero se complejiza más? ¿O crees que el punto de máxima complejidad va a ser la elección intermedia del 2013, que ahí va a estar, hecho el tablero ya? Eso es blanco sobre negro, es un punto de inflexión. Pero hay que llegar al 2013, Charlie. Este año que hemos transcurrido, el último año, fue un año en el cual la presidenta se debilitó mucho. Su imagen cayó significativamente. ¿Sigue cayendo su imagen? ¿No ha caído? Ahora se ha estabilizado, se ha estabilizado. ¿No? Pero de todas maneras, mirás de punta a punta, es una caída muy significativa. Cayó también la aprobación de la gestión del gobierno, sobre todo la gestión económica, temas como la seguridad y naturalmente la inflación son temas de orden prioritario para la sociedad y el gobierno insiste en negarlos. Esto genera irritación en un segmento de clase media baja que votó por la presidenta. Cuidado con eso, porque cuando vos mirás objetivamente el proceso electoral 2011, había una promesa de continuidad que la presidenta incumplió. Vos me estás diciendo que hay gente que ha votado a Cristina y que ahora no la votaría de vuelta. Bueno, no hay una elección, lo que digo es que hay gente que está decepcionada con lo que ocurrió, sí. Con una presidenta en la cual, votó con interés. En algunos casos no eran votantes cristinistas ni kirchneristas, eran votantes independientes que optaron por la presidenta, en muchos casos porque las alternativas no eran atractivas o porque las primarias abiertas simultáneas blanquearon un poco esta distancia tan enorme que ella efectivamente tenía. Lo cierto es que es un votante, digamos así, contingente, no convencido, que de pronto se encontró con un programa de gobierno muy distinto al que ella venía aplicando en el año 2011. Ahora, a esto que vos decís, a la movilización de la clase media o del 8N, a la movilización de la CGT, a las encuestas que aparentemente muestran insatisfacción y cambio de clima, la presidenta ha dicho, profundizamos, continuamos con el modelo, estas son nuestras banderas, y no solo eso, hay gente que ha salido a decir reelección de Cristina. Digo, claro. Esta ha sido la respuesta. Sí, ella parte de un principio que tiene cierta lógica y es, me votó el 54%. Tengo legitimidad de origen, ¿verdad? Y un impulso enorme como para desarrollar este programa. Es una concepción muy presidencialista y, digamos, muy mayoritaria de la elección. Hay otras concepciones de democracia donde claramente el día a día, la legitimidad de ejercicio pesa tanto como la legitimidad de origen. Y también la verdad que hay una sociedad que no esperaba una desaceleración de la economía tan fuerte. La economía siempre predomina, no es lo único naturalmente, pero predomina. Ahora, obviamente que predomina, ¿no? La cuestión es económica o política, creo, un colega tuyo escribió eso, Eduardo Fianza, que lo dijo acá en el programa el domingo anterior. Pero el ánimo social ¿está cambiando por la cuestión económica o está cambiando porque la agenda que aparentemente tiene necesidades no es respondida? Siempre es una combinación de factores, la economía es una parte significativa, pero que un gobierno, por ejemplo,
focalice tanto en la cuestión de los medios de comunicación, el 7D, etcétera, cuando eso no figura en ninguna encuesta como una prioridad. Pues sí, que el 7D aparentemente, según lo estudio, a la gente no le interesa. No le interesa. Es decir, imagínate a alguien que sale a la calle, tiene que tomar un tren, llega tarde, viaja mal, tiene problemas en el trabajo, el impuesto a las ganancias aplica un porcentaje inédito de salarios, etcétera, y el gobierno focaliza en una cuestión que no es prioritaria, más los problemas de seguridad, más los problemas de energía, los cortes de luz. Imagínate la vida cotidiana de un argentino promedio, cuando quiere prender la tele de noche, hay un gobierno que le habla obsesivamente de los medios de comunicación. Y el 7D está por llegar. Estamos ahí. Estamos a días, finalmente. A días, ¿no? Y la verdad que se ha generado una expectativa, al menos en el mundo político, empresario, yo no sé si tensión, pero expectativa seguro. Sí, con mucho desconocimiento. Es decir, si hay algo que unifica, creo yo, esto es que no sabemos qué va a pasar. Hay muchas dudas, también obviamente hay preocupación por lo que ha ocurrido en la justicia. Si algo nos permite entender esto, Charlie, creo yo, es cómo un gobierno puede influir realmente en el sistema judicial, cuán poroso, cuán débil es el sistema judicial frente a un impulso del Poder Ejecutivo. Bueno, saquemos los nombres propios y el tema, también, esto es para aprender. El Poder Judicial en la Argentina siempre fue permeable al poder político. Sí, bueno, habrá habido épocas de más o de menos, pero siempre fue permeable. Pero un sistema democrático requiere independencia de la justicia. Y esto para aprender a futuro cómo tenemos que hacer para que esto no ocurra nunca más. Hace falta un nunca más de todo este acoso que han sufrido los jueces. Ahora, hay una Cámara cuyos miembros se han dirigido a la Comisión de Independencia Judicial de la Corte que ha dicho, mire, nos sentimos, la verdad, presionados. Claro. Bueno, que es la Cámara Civil y Comercial Federal que tiene que decir. Claro. Pero hubo un juez integrante de la Corte Suprema que dijo, no tenemos presiones, que es Zaffaroni. Sí, tiene todo el derecho a hacerlo y yo la verdad que reconozco la valentía y en algún sentido la honestidad, ¿no? Pero bueno, digamos, hay más jueces y yo creo que reflexionar sobre la salud institucional del país es prioritario, porque al margen de lo que ocurrió en el Poder Judicial, que es grave, el Poder Legislativo hizo lo del Pelsaltum y quedó totalmente desdibujado. Es decir, un instrumento que fue votado en tiempo récord, un instrumento ciertamente, bueno, por lo menos discutible, de pronto quedó sin reglamentar la ley, no se publicó, porque el gobierno no sabe si le puede servir o no. Ahora, hay como fechas establecidas en un cronograma que fija la realidad, ¿no? El 7D o el 10D, el 17D por lo del Fondo Monetario, el 28F por el tema de la deuda. ¿Puede haber otra movilización de la CTA? Bueno, la CTA y no sé si la CGT antes de fin de año el nuevamente 19. Movilizados. Así es. El 19D o por ahí. Yo te diría, son hitos que ponen de manifiesto un país que tiene un sistema político que como siempre funciona mal. El sistema democrático en Argentina ha avanzado en términos de la ausencia de actores extrademocráticos y en ese sentido nunca estuvimos mejor. Pero en calidad del sistema democrático probablemente es una gran insatisfacción cuando uno mira lo que ha ocurrido en esta tercera ola de democracia, ¿no? ¿Cuál es tu perspectiva de los días que vienen? Mucha tensión, lamentablemente un gobierno generando prioridades que no coinciden en absoluto con las prioridades de la gente y con las posibilidades estratégicas a las cuales se refería Melconian, que son significativas, ¿no? La verdad que no es menor pensar lo que pudo haber sido la Argentina si todo el esfuerzo de este gobierno, en vez de estar tan orientado en la confrontación permanente, hubiera estado orientado en el desarrollo sustentable y equitativo. Ahora, Cristina sigue con este modelo, afronta esta agenda que dijimos. Yo supongo que el gobierno el año que viene va a dar alguna señal, ¿no? De impulsar más el consumo, seguramente, empezar las conversaciones sobre el mínimo no imponible, va a tratar de cambiar de atmósfera. Obviamente siempre la posibilidad de un cambio está en la política, pero ¿lo ves al gobierno yendo hacia un cambio que le dé más oxígeno, más aire, que renueve la adhesión? Hasta ahora el gobierno, cuando ha tenido estos desafíos impuestos o autogenerados, ha intentado redoblar la apuesta, en algunos casos ganó, otros perdió. En la elección presidencial, tanto el 2007 como el 2011, tendió a moderar el discurso y también frenar las confrontaciones. Y era un gobierno que buscaba supuestamente más calidad institucional, insertarse al mundo, etcétera. En las elecciones de mitad de mandato pasó todo lo contrario. Me parece que vamos a una elección de mitad de mandato donde la tendencia va a ser profundizar. Ahora, Sergio, vos decías, ¿no? La presidenta durante el año ha bajado su imagen, sin embargo se detuvo. ¿Cuáles han sido los síntomas que llevaron a esa detención de la caída?
¿Se puede saber? Es empírico, Charlie. Digamos, uno ve una caída muy profunda entre febrero y junio y luego cae, pero más amesetado. Y llega un piso de apoyo, que fue lo que ocurrió en el 2009, fue el 30% de la sociedad, que a pesar del conflicto con el campo, la crisis económica, etcétera, bueno, fue un resultado malo, teniendo en cuenta lo que fue el 2007 o lo que fue luego el 2011, pero fue un piso importante. La presidenta está llegando a ese piso, con una diferencia significativa. Charlie, en el 2009 no había sido implementado el plan de asignación universal por hijo. Exacto. Y eso, por supuesto, mucha gente que lo recibe, tal vez ha votado por la presidenta, otros tal vez no, pero en todos los casos donde se han implementado estos programas de transferencia de efectivo a poblaciones de bajos recursos, México, Brasil, etcétera, uno ve que hay un plus electoral significativo. Se consolida lo que tenés y ganas un poquitito. Con lo cual, digamos, yo creo que la presidenta está llegando ya a un piso que es propio, que es parte histórico del peronismo y un pedazo también es de ella, ¿no? Sí, peronismo más Cristina. Así es. Sergio, fue un gusto, ¿eh? Un placer, Charlie, gracias. La defensa del modelo.